Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet Latam. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Ok, mil disculpas a todos. Gracias por esperarnos y seguirnos. Tuvimos un problema técnico que no sé de qué índole será, pero que se va a resolver. Este es un tema crucial para la educación, las universidades, los jóvenes y la sociedad en general. Puesto que el presidente ha decidido eliminar la prueba Transformar que había para ingreso a todas las universidades, pero eso no significa que se incrementan los cupos, sino que a juicio de ellos se avanza más en el ejercicio de la autonomía universitaria porque cada universidad en adelante deberá ver cómo procesa el ingreso, sin que se haya anunciado también que se han incrementado los recursos para eso, porque algunas aluden a que no disponen de aquello y es una cosa muy compleja. Sin embargo, recordemos lo que el presidente Lasso prometió sobre esta materia en campaña, que no es lo mismo exactamente a lo que ha hecho o decidido el viernes. Reformar la CENESID y eliminar el requerimiento de que los estudiantes bachilleres tengan que presentar una solicitud a la CENESID. Libre acceso a la universidad y luego una universidad libre. Que las universidades se administren de manera autónoma, ellos, sin tanta interferencia del gobierno. Establezcan extensiones universitarias en distintas ciudades del Ecuador y puedan ampliar carreras universitarias, las que ellos decidan, acorde con requerimientos de la sociedad civil, y ampliar también la educación online para permitir el acceso de mayores jóvenes ecuatorianos a la educación universitaria. Ya. Entonces, libre acceso a la universidad no hay. Más autonomía a la universidad para decidir esos temas, sí hay. Que más jóvenes ingresen, veremos. Nos siguen por YouTube, en Ver a su manera, Facebook también de Ver a su manera. Estamos en Extreme TV Cable a través de Canal 15 y 709 de Vito TVO. Este último 709 si prefieren vernos en alta definición HD. Y desde el lunes pasado, gracias a Radio Centro 101.3 FM, que emite nuestra señal tanto en audio como en sus múltiples plataformas. Bienvenida, María Clara Treviño. Muy buenas noches, Carlos. Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan esta noche para tratar el tema, el nuevo acceso a la universidad, una vez que ha sido eliminada la prueba Transformar. Para esta revisión nos acompañarán el doctor Joaquín Hernández, rector de la UES, filósofo, editorialista de Diario Expreso, así como el doctor Fabricio Guevara Viejo, rector de la Universidad Estatal de Milagro. Nuestros panelistas, pero vía Zoom, serán Mauricio Chiluisa, presidente nacional de la FEUE, y también Rosalía Arteaga, expresidenta y vicepresidenta de UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, en Ecuador. Carlos. Gracias a todos ustedes por comparecer. Joaquín Hernández Alvarado, su primera reacción frente a esta decisión del presidente. Mire, yo veo muy positiva, Carlos, lo que se decidió, porque hay que situar el contexto en el que aparece este decreto. Es un contexto en realidad de dar más autonomía, de conceder más autonomía a las universidades, un reconocimiento a la diversidad de las mismas
que es algo por lo que venimos luchando, y evidentemente se ha conseguido algo que hasta este momento, desde 2010, era imposible, que haya coordinación entre el Consejo de Educación Superior, el CENESID y el CASES, lo cual para nosotros significa un enorme campo en el que podemos desarrollar creatividad, ya que nos estamos dando informes a cada uno de estos miembros, dependiendo que el uno dice una cosa, el otro dice otra, y todos coinciden en que hay que dar mayor autonomía. Este es el coordinación contexto. que se ha visto reflejado en que el nuevo reglamento de la LOES, por ejemplo, ¿se coordinó con ustedes? Sí, ahí se hizo consulta, pero más que eso es el reglamento de régimen académico que se acaba de aprobar por parte del Consejo de Educación Superior, que responde a estos criterios de una mayor flexibilidad, autonomía, creatividad e internacionalización de las universidades. ¿Cómo lo ve en cambio el rector de la Universidad de Milagro, quien nos acompaña por primera vez? Él es doctor en estadística de la Universidad de Salamanca, doctor en administración de la Universidad Andina Simón Bolívar y magíster en administración de empresas, Fabricio Guevara. Bienvenido. Sí, ¿cómo está? Muy buenas noches. Nosotros lo encontramos como una oportunidad que da el espacio a la universidad pública para alcanzar su autonomía para decidir qué estudiantes tenemos que recibir, bajo qué criterios de meritocracia, qué criterios de dificultades de aprendizaje que ellos puedan tener, qué criterios de su desarrollo en el bachillerato y que nos permitan desarrollar un proceso de admisión que creo la universidad pública, la universidad privada, el sistema de educación superior en Ecuador está preparado para aquello. Hay la tecnología adecuada para el efecto y en ese sentido tomamos este espacio como una oportunidad para poder responder el deseo de jóvenes que están diciendo queremos ir a la universidad, queremos un proceso de admisión transparente, un proceso de admisión eficiente, equitativo, que dé las posibilidades para que ellos puedan avanzar en su profesionalización. ¿El presupuesto de ustedes $20 millones al año? 20 millones es el presupuesto de la UNEM. ¿16.000 estudiantes? Para 40.000 estudiantes. 40.000 estudiantes. ¿En cuántas carreras? 30 carreras tenemos en la UNEMI, somos la Universidad en Línea del Ecuador, 10 carreras en línea, en realidad son 20.000 en línea que tenemos, 20.000 presencial, un esfuerzo sin precedentes que está haciendo la comunidad universitaria de Milagro. Prosigamos con más elementos de juicio sobre la decisión del jefe de Estado para luego poder evaluarla mejor. María Clara. Y fue el anuncio que hizo el presidente Guillermo Lasso para los jóvenes, el de eliminar la prueba de ingreso para acceder a las universidades. Vamos a verlo. Voy a ser sencillo. El mensaje a los jóvenes. Se acabó el examen de la CENESID. No más el examen de la CENESID. Para el régimen de la costa se acabó desde hoy porque el próximo año ya no tienen que llevar a cabo ese examen de la CENESID. Y para el régimen de la sierra, obviamente no podemos evitar lo que está sucediendo ahora, pero a partir del próximo año no hay examen de la CENESID en régimen sierra y en régimen costa. Y que cada universidad decida su propio proceso de admisión. Eso es lo más importante. Y lo otro, la autonomía universitaria, tanto para las universidades públicas como para las universidades privadas. El respeto a la autonomía financiera de las universidades. La promesa fue eliminar el CENESID y sigue allí. Ya después se dieron cuenta que además tenía otras atribuciones o facultades que no sabían a quién trasladárselas, pero sigue allí. A quien pusieron al frente hizo una gestión gris y desconocida, por lo menos, que recién acaban de cambiar. Casi un año perdido. Otra vez, quien asumió la responsabilidad en mucho menos tiempo, le ha dado la agilidad que debía. Así se repite el patrón que hubo en otras áreas, por ejemplo, agricultura. Un año perdido, hasta que llegó Bernardo Manzano. Pero volvamos al tema de educación. Y para eso nada mejor que la expresidenta Rosalía Arteaga, quien ha dedicado su vida, después de que incursionó en la función pública, al tema de la educación. ¿Cómo ve esta decisión, Rosalía, doctora? Buenas noches. ¿Y de qué manera lograr que tenga un giro positivo sin los reparos que algunas universidades han empezado a poner? Que no significa necesariamente el aumento de cupos, que no reciben más ingresos, que no hay presupuesto para manejar este proceso de admisión, que al ser centralizado tenía un costo menor,
Dicen 300 personas mediante ese sistema daba lo mismo que evaluar 300.000 personas. Buenas noches. Buenas noches, un saludo Carlos y a todos los amigos televidentes. Efectivamente, la educación es uno de los aspectos más importantes que puede discutir una sociedad y me alegra que programas como el suyo le dediquen este espacio. Creo definitivamente que siempre se ha insistido en la necesidad de la autonomía universitaria y de alguna forma este reglamento le devuelve la autonomía a las universidades con la capacidad de que puedan diseñar sus propios métodos, sus mecanismos de ingreso a las universidades. Esto, desde el punto de vista de las universidades, me parece que debería ser muy bien visto y pensarse en que efectivamente pues, las universidades van a poder realizar estos diseños, valida esa autonomía y también establecerá que cada universidad tenga sus propios mecanismos. Esto de manera general, del primer vistazo que le he dado, he tenido el tiempo para leer todo este reglamento que ha sido elaborado por la Presidencia de la República y que ha sido puesto en vigencia por el presidente en un acto en la ESPOL, allá en la ciudad de Guayaquil. Hay un par de objeciones o de preocupaciones válidas. En verdad, la mayoría han tomado a bien la decisión, pero hay dos reparos. El riesgo de que esto vuelva más complicado la admisión de estudiantes por los parámetros exigentes o apropiados a sus condiciones que cada universidad querrá imponer, aunque como veremos también más adelante, aquel galimatías que creaba la prueba Transformar era un filtro peor, según dicen. Y segundo, hay universidades, especialmente las públicas, que no tienen presupuesto para asumir este costo. Se ha ido reduciendo en la mayoría de ellas desde el 2019 hasta el 2022 lo que se les asignaba. ¿Cómo manejar ese par de retos? Con transparencia, me parece. Primero, ver la capacidad de gasto y de ejecución que tiene cada universidad, porque creo que esto es importantísimo. Y por otro, finalmente se libera la posibilidad de que cada estudiante decida su carrera, porque mediante el sistema anterior le asignaban a un estudiante las posibilidades A, B, C, D, etcétera, y finalmente pues a lo mejor no ingresaba en la universidad y tampoco en la carrera que significaban su vocación. Aquí habrá más libertad para que los estudiantes decidan sus carreras y por lo tanto pues aquella situación a veces un poco incongruente que se daba cuando un estudiante a lo mejor ponía como primera opción medicina y acababa ingresando a administración de empresas, que era la opción D que había colocado dentro de su tabla de preferencias, realmente tenía mucho que ver con esa vocación. Pero también yo creo que hay que enfrentar otros temas, ver qué niveles de deserción tiene la Universidad Ecuatoriana, es decir, cuántos estudiantes ingresan a una carrera y luego de un tiempo desertan, cuál es el nivel de graduados, qué seguimiento se tiene de esos graduados por parte de las universidades para ver el factor de empleabilidad. Y otro tema, Carlos, que creo que debe enfrentarse también y que de alguna forma lo toca este reglamento, es el que tiene que ver con la educación técnica y tecnológica. Yo creo que de una vez por todas debemos jerarquizar esa educación y pensar que muchas veces la opción que toman los estudiantes por carreras más cortas, ingresando a institutos tecnológicos o tecnológicos superiores, es absolutamente válida. Yo estaba revisando estadísticas de algunos países y, por ejemplo, en el caso de España, pero también si miramos aquí en el Ecuador, el nivel de empleabilidad de quienes egresan de carreras tecnológicas es mayor que el de quienes egresan de carreras universitarias. Pero sin embargo se les mira como por debajo del hombro, es decir, un doctor, un médico, un abogado, pues a lo mejor tiene mejor jerarquía, pero hay que ver si realmente consigue un empleo de acuerdo a aquello que estudió. O sea que hay que quitar esa jerarquización y pensar en lo importante que es generar mano de obra calificada, personas que se sientan satisfechas y contentas con su trabajo. Hace muy pocos días estuve en la ciudad de Machala y conversé con integrantes del Colegio de Tecnólogos del Oro, muy empoderados, muy sintiéndose a gusto con sus carreras y todos empleados. Mire usted que esto es algo a lo que deberíamos aspirar los ecuatorianos. Justamente por eso.
porque las profesiones intermedias o las carreras intermedias son a veces las que más demanda tienen, más éxito logran y mejor acogida generan si se las sabe prestigiar y manejar bien. Datos, más adelante daré el que usted ha pedido respecto al nivel de deserción. Tengo uno respecto a los cupos que se quedaron fuera en el año pasado. Nada menos que 100.000 aspirantes se quedaron sin acceder a la educación superior. Pero prosigamos con otra opinión adicional antes de volver a nuestro panel. María Clara. Cuando volvamos tendremos la intervención de Mario Augusto Hermida con nuestros panelistas y por supuesto continuaremos con la entrevista de Carlos a la ex presidenta. Demos de paso ahora mejor. ¿Ahora? Sí. Ella es rectora de la Universidad de Cuenca. Entonces, sí. Okay. Pongo antes un gráfico, perdón. Miren este gráfico sobre la evolución de cupos para desmitificar el hecho que dicen que durante el correísmo fue cuando más ingresaron a la universidad. Lo que está en rojo corresponde a la tasa bruta de matriculación en educación superior, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, fue cayendo de un 38% que era en 2010 al 2011 que subió al 40%, hasta 37%, 2012, 33%, 2013, 28%, 2014 se mantuvo en eso, el 2015 se mantuvo en el 2016 y cayó a 27% en el 2017. La tasa neta es la que ven en la parte inferior, con similar variación. Ahora sí, disculpa, María Clara, lo que habíamos esperado. Tenemos el video de... ¿Quieres el video de María Augusta? Sí, María Augusta Hermida, rectora de la Universidad de Cuenca, una de las académicas que insistió sobre el alcance y las limitaciones de la medida que estamos comenzando. Empezó diciendo lo que ustedes verán a continuación. Que nadie se confunda, que nadie crea que por eliminar el examen de ingreso que lo desarrollaba el CENESID, se están aumentando los cupos en la universidad. Esto es muy triste, pero es verdad. Para que el número de cupos aumente en las universidades, necesitamos recursos económicos para infraestructura física, infraestructura tecnológica, pago a profesores, y estaríamos gustosos de hacerlo como universidades públicas. Sin embargo, con los presupuestos reducidos que se han mantenido desde el 2019, 20, 21 y 22, esto resulta imposible. Fabricio, usted es universidad pública y no expresó el mismo problema. ¿Por qué? Porque nosotros, al incluir la tecnología como universidad en línea, incluir lo de la modalidad en línea, en realidad nosotros hemos enfocado el asunto por la eficiencia en el uso de los recursos para recibirlos. O sea, ¿ustedes no requieren presupuesto adicional para asumir ahora este proceso de selección de ingreso? Nosotros tenemos listas las plataformas para poder admitir y avanzar con el proceso de admisión. Sin embargo, el tema de recursos sí es un requerimiento de todo el sistema, pues el fondo de recursos que recibimos está indexado a lo que es la renta, lo que es el IVA, y cuando hay problemas en el país, obviamente baja eso, ¿no? El CENESID tenía un presupuesto para manejar este proceso de admisión. ¿Por qué no lo asigna ahora a las universidades que necesitan un presupuesto, como en alguna medida sería la suya, pero como son otras? Bueno, entiendo que luego de no usar ese recurso y bajo el esquema que se ha planteado de que se va a coordinar con el sistema, las universidades esperamos que exista ese apoyo no solo desde lo logístico, sino también desde los recursos, porque se tendrán que contratar plataformas, se tendrá que revisar... Sí, que están preparados, que tienen todo tecnológicamente. Nosotros sí. ¿Qué tiene que contratar? Nosotros sí. ¿Y para qué quiere usted recursos? Nosotros sí, pero el sistema. Hablo en función del sistema. ¿A qué se refiere el sistema? El resto de universidades que no necesariamente están en la modalidad en línea. Ahora, Joaquín Hernández Alvarado, usted es una universidad autofinanciada, no tienen ese problema. Así es. Acaba de salir 65 en el ranking de las 100 mejores universidades de América Latina. Así es. Según The London Times, que es la ranqueadora más prestigiosa en esto. Pero, ¿cómo podrían a las otras, aunque ustedes son privadas, ayudar a solventar este reto con sus parámetros y plataformas de selección, de ingreso? A ver, yo creo que algo muy importante que no está saliendo y que es la hora de tocarlo. Primero, necesitamos trabajar con los colegios. Siempre lo hemos dicho. Las universidades y los colegios tienen que trabajar, pero en la práctica se ha hecho muy poco. Y eso es necesario justamente para el índice de deserción
y para la empleabilidad. ¿Con los colegios para hacer qué? Para hacer el seguimiento a los estudiantes vocacional, ver a dónde se insertan y desde cuarto y quinto año irles preparando, que es lo que nosotros estamos haciendo y que es una fórmula que la pueden hacer todas las universidades. ¿Y eso en qué beneficiaría? ¿A qué ayudaría? Que el estudiante tiene una decisión mejor lograda, madurada, de qué es lo que quiere hacer. Conoce, no es simplemente que va y escoge cualquier cosa porque el papá es o porque el amigo, porque pensó, sino que se calibra en diversos acercamientos entre la universidad y el colegio. Y un punto importantísimo, las generaciones actuales no son las anteriores. Las generaciones actuales tienen mucha, incluso angustia, crisis para escoger una carrera. Y nosotros tenemos que estar al lado de los colegios. Y un segundo elemento, Carlos, perdón. Sí, adelante. Que es fundamental. Tranquilo, estamos 5 minutos atrasados. La empresa, así que nos vamos a pasar 5 minutos. La empresa privada es fundamental en este momento para la empleabilidad. Yo sí creo ¿Quién arma el trípode? ¿Colegios, empresa privada, universidad? En este caso nosotros, la universidad, lo hacemos porque nosotros tenemos que garantizar a aquellas personas que confían, que nos entregan sus años, ustedes van a tener empleabilidad y van a tener apoyo. Qué bueno, o sea, no debe haber un ente coordinador del Estado que diga, vengan acá, colegios de empresa privada, universidades, conversen, yo soy el interlocutor. No es necesario, porque además eso forma parte de este espíritu de devolver autonomía a las universidades. Bueno. Ahora bien, lo que estamos haciendo es acercarnos a las empresas, hablar con las empresas, llevar a los estudiantes a las empresas y ampliar ya no solamente a nivel de pasantías, sino que incluso valorar en términos de créditos lo que están haciendo en las empresas. Le cuento un testimonio personal. Mi quinta hija tiene 13 años y justamente este fin de semana me preguntó ¿qué es administración de empresas? Y le dije, ¿por qué? Porque a mí me gustaría administrar una empresa a los 13 años. Cuando le expliqué lo que yo creo que es administración de empresas, porque si yo administro uno la quiebro, ya, le interesó. Ok, por eso hago periodismo, no administro empresas. Entonces, no nos olvidemos que, como suele decirse, las 3 patas de la educación superior son los colegios con los estudiantes, las empresas, las universidades y, por supuesto, el Estado, que no nos exige un modelo único, sino que flexibiliza y, sobre todo, reconoce la diversidad. Universidades públicas, particulares, somos diferentes, pero por eso no significa que vamos a estar de antagónicos, más bien de colaborar entre nosotros. Qué bueno. María Clara. Bien, así arrancamos la revisión del tema Nuevo Acceso a la Universidad junto a los doctores Joaquín Hernández, rector de la UES, y el doctor Fabricio Guevara, rector de la Universidad Estatal de Milagro. Regresamos. Ingresar a la universidad preparado para aprovecharla debe de ser el requisito general. Seguimos con Vera a su manera. Bien, proseguimos con ustedes en vivo. Gracias por la enorme acogida de lo que podemos ver en la métrica que nos llega del programa. Estamos tratando la eliminación del examen, transformar y la forma en que las responsabilidades, en que las universidades van a asumir, su responsabilidad de llevar a cabo su propio proceso de selección. A ver si no me confundo yo esta vez. No van portadas, sino los créditos a quienes no transmiten, ¿verdad? Disculpen, ya. Cuando hay estos sobresaltos y estas vainas, yo me cabreo y me tarda en que me pase. Que, ay, tranquilízate. Y sí, pero ajá, cómo no, claro. Uno es el que pone la cara de idiota porque otro se equivoca. Y uno no puede decir que otro se equivocó. Cuando me equivoco yo, me equivoco yo. Vamos a lo importante. OnePlus es el canal que reprisa el programa. Lo pueden ver en canal 14 de Extreme TV Cable, de CNT y de Claro TV. El programa se sube apenas termine en Ecuador en vivo, en su portada y portal de noticias. Y lo emitimos desde los estudios de la FM Group en Guayaquil. Ahora sí, señora presidenta, no se ha ido usted, ¿verdad? Ok, ¿está todavía Rosalía Arteaga con nosotros? Ok, ¿todavía no está? Ya, entonces podemos pasar con María Clara, ok, y el estudiante universitario que esté inconforme con esto. Vamos con el video de Mauricio Chiluisa. Sí. En este momento, tan pronto se produjo
el anuncio de la medida que estamos tratando en este momento por parte del Ejecutivo. El presidente de la FEUE, Mauricio Chiluisa, manifestó su inconformidad, ya que ni se aumentan los cupos ni existen para cada entidad. Lo dijo en los siguientes términos. Que el gobierno haya eliminado el examen Transformar es una clara demostración de lo que nosotros denunciábamos hace varios meses atrás, que el examen Transformar es improvisado, que no responde a las necesidades de la comunidad educativa y tampoco efectivamente garantiza el acceso a la educación de los jóvenes bachilleres. Al ser un examen que solo cambió de nombre, no de forma, al ser similar al ser bachiller, al examen nacional de acceso a la educación superior ENES y al EAES, que ha sido durante 10 años la aplicación de este examen y ha dejado a más de 1,5 millones de jóvenes fuera del acceso a la educación superior, efectivamente esta eliminación nos da la razón de lo que nosotros insistíamos en que este examen no está adecuadamente elaborado para aplicarse como examen de acceso a la educación superior. Pero sin embargo, esta eliminación del examen nos preocupa a nosotros debido a que el gobierno se está deslindando de su responsabilidad de poder que los jóvenes accedamos a la educación en igualdad de condiciones. Lo único que hace es descentralizar el examen. ¿Qué quiere decir esto? Que la CNESID ya no lo va a tomar, solo lo tomarán cada una de las universidades. ¿Qué es lo que pasa? No hay ampliación de cupos, de cupos de oferta académica, no hay fortalecimiento de la infraestructura física y ni mucho menos contratación de nuevos docentes. Ok, disculpas a Mauricio Chiluisa, a quien le pusimos Mauricio Chiluisa primero. Segundo, Rosalía Arteaga no se puede volver a conectar porque tiene un compromiso urgente que arranca nada menos que a las 4 de la mañana. Recuerden que ella es una figura internacional en educación también y que a esa hora se enlaza con Europa y con Asia, por si a alguien le suena increíble la versión. Fabricio, comenta las objeciones que acaba de escuchar de Mauricio Chiluisa. Bueno, en realidad lo que menciona el rector Joaquín también tiene mucha importancia, ¿no? El asunto de la integralidad. Esto no es un problema de un examen, esto tiene que ver mucho con la vocación. Hay tiempo que está transcurriendo en los colegios donde los chicos no están recibiendo la información adecuada para poder elegir. Entonces, esta oportunidad nos da la viabilidad para integrarnos, para que las universidades se hagan presentes en los colegios, para que el Ministerio de Educación abra las puertas de los colegios, para que los chicos puedan conocer las distintas ofertas de carrera y obviamente trabajar en la equidad, porque aquí hay chicos que están en colegios donde obviamente tienen un desarrollo adecuado para poder incluirse en la universidad. Joaquín Hernández Alvarado, hablaba Mauricio Chiluisa de que su temor con esta prueba que antes era centralizada, si bien estaba mal, pero era la misma para todos, equidad, igualdad de oportunidades, es que ahora cada universidad, como en efecto va a suceder, aplique sus propios parámetros y eso vuelva mucho más difícil el ingreso. No es algo así tan libre. Bueno, nosotros las universidades particulares nunca hemos estado bajo ese régimen Transformar. Nosotros tenemos nuestros propios procesos de admisión, nivelación e ingreso a la universidad. Así que en nuestro caso realmente no añade ni quita nada. Requisito número 1 para admisión, ¿cuál es para ustedes en general? El referente académico, el referente familiar, los exámenes psicológicos, los exámenes vocacionales y la conversación con el estudiante. Ya. Segundo, si el conocimiento no es de la medida que ustedes necesitan para asegurarle buen aprovechamiento del ingreso, ¿cómo proceden con esto de nivelación? Precisamente, la nivelación es, como su nombre lo indica, no darle más conocimientos, porque ahora en esta época ya no es un problema de atiborramiento de conocimientos, sino el problema es darle capacidades para que pueda manejar contenidos. Ellos manejan más contenidos que nosotros. Ya. El artículo 19 que citábamos hace un rato del decreto del presidente sobre el reglamento que salió recién, habla de esto, dice: sistemas de nivelación y admisión por instituciones de educación superior. El diseño, la coordinación, el seguimiento y la implementación del sistema de nivelación y admisión con los distintos actores del sistema de educación superior público será responsabilidad del ente rector de la política pública de educación superior, es decir, de... el CENESID. ¿Pero no es lo mismo ahora? No hay la prueba Transformar, pero el CENESID les dice
¿Cómo tiene que ser el reglamento de No, porque más admisión adelante y nivelación? porque más adelante dice que son las universidades las que se encargan de eso. Y en el 21 vuelve a reiterar que las particulares tenemos nuestro propio modo de... Leo el 21. Ingreso a los conservatorios superiores de música y artes. No, ¿No? No, 21. Ok, no tengo ese entonces. ¿Qué dice el 21? El 21 dice que las universidades particulares pondrán, aparte de las pruebas en general, que toman en cuenta la meritocracia, que toman en cuenta toda la situación social de los estudiantes, sus capacidades, etcétera, 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 y reconociendo aquellos sectores que carecen de una situación financiera adecuada, pondrán sus propios niveles de admisión, pondrán sus propios niveles de control. Ya. En el caso de la Universidad de Milagro, ¿cuáles son los parámetros de ustedes de admisión en general? Bueno, al momento nosotros recibimos el listado de estudiantes que postulan. Ellos tienen que realizar un curso de nivelación que es en línea. Todos. Todos tienen que realizarlo. No solo, el curso de nivelación no es para los que no llegan con suficientes conocimientos, No, para todos. Para todos asisten a este curso que dura 3 meses y luego ellos de aprobarlo van a su primer nivel. ¿Ese curso es pagado? No, gratuito. ¿Requiere matrícula pagada? No, es parte de la gratuidad en la universidad pública. ¿Con el que no rinda en el curso no ingresa? No ingresa porque no cumpliría con ese requisito, ¿no? Ok, 22 horas 36 minutos. Estamos en vivo. Hoy domingo de 17 de julio. Que si quiero el video de... vamos en eso en el siguiente bloque, sí. Ya, María Clara. Al volver tendremos la opinión de un estudiante de segundo de bachillerato, Tadeo Jara es su nombre, y él participó en el Speech West Contest. Todo esto al volver. Ingresar a la universidad preparado para aprovecharla debería ser el requisito general. Seguimos con Vera a su manera. Ok. Bien, estamos tratando aquí la eliminación de la prueba a transformar, cómo van a manejar las universidades el sistema de ingresos, recursos, y les voy a mostrar la primera plana de los periódicos del día de mañana. No sin antes recordarles que emitimos este programa desde la FM Group. El Universo dice, caso de Brecht, en 5 años 12 condenados y ni un centavo para el fisco. Los sentenciados en firme deberían pagar la millonaria reparación, entre ellos el ex vicepresidente Jorge Glass, quien actualmente está en la cárcel, y el excontralor Carlos Pollitt, prófugo en Miami. Los procesos han registrado varios obstáculos. Legisladores alistan sus renuncias para ir a seccionales, las tiendas piden mayor provisión de aceite casero, el riesgo país al alza genera incertidumbre, está en 1.600 puntos. Hay inquietud sobre acceso a las universidades, eso estamos declarando aquí. 2 niños víctimas del sicariato, terrible. Panamá llega a un acuerdo para frenar la crisis, allá también se armó un despelote esta semana. Los lobos se apropian de zonas de Quito, Gustavo Alfaro afina su radar en los Estados Unidos, el Seguro Social y el Ministerio de Salud Pública le deben 160 millones a la Junta de Beneficencia. ¿Saben qué están fomentando con esa deuda? Que la gente se muera o se agrave. Esa es una actitud criminal, esa es una deuda criminal. Expreso, primera plana de este lunes, 18 de julio. La gestión de Jairala cobijó a una empresa con sombras. La administración del exprefecto le adjudicó $800,000 en contratos. Durán estancado en obras y en el tiempo. La ciclista Miriam Núñez va superando los miedos. Recuerden que ella fue atropellada en un accidente de carretera. Los semáforos que atascan al conductor y no me compete explicar cómo Arosemena maneja sus finanzas, dice el director del SRI. El comercio, primera plana de mañana. Plan decenal de salud sin una ruta clara. La educación intercultural llega a menos estudiantes y colectores operan al límite. Esto en Quito. Cerramos con el diario de Manabí. Manabí es segunda en embarazos de niñas de 10 a 14 años. Independiente del Valle gana 3-2 de Emelec y va de puntero. Mucha gente ingresó a la cancha después de esto. En Ecuador, contagios COVID seguirían altos 2 semanas más. Jennifer López y Ben Affleck se casan.
Todos pagarán el plan de agua rural en Puerto Viejo, será a través de los predios urbanos una vez que esté listo el proyecto, es decir, en 4 o 5 años. Proseguimos. No, antes, perdón. Según el boletín dominical de Cuatro Pelagatos, denominado GPS, se va la bella y llega la bestia. ¿A qué se refieren? A que se va del bloque del PSC Soledad Diaf y llega Pablo Muentes. Según dicen, esto les preocupa porque lo ven como otro representante del populismo barrio bajero. También destaca el informe dominical de Cuatro Pelagatos, ustedes podrán ver los detalles si entran o se suscriben, que la primera vicepresidenta de la Asamblea será Marcela Holguín y el segundo vicepresidente, asambleísta de El Oro y de Pachacutic, Darío, vino una vez al programa, Wagner, Darwin Pereira, eso, gracias por el nombre, se me fue. Proseguimos con María Clara, ¿verdad? Ya. Correcto. Ok. Volviendo al tema sobre el nuevo acceso a la universidad, vamos a escuchar en este momento la opinión de un estudiante sobre lo difícil que era la prueba Transformar, ahora eliminada. Estas son las expresiones de Tadeo Jara. Como estudiante me siento feliz de que la prueba Transformar haya sido eliminada, ya que era injusta y era antitécnica. Durante 13 años nosotros como estudiantes cultivamos el conocimiento, no la velocidad. Dentro de la prueba teníamos 160 preguntas, las cuales se debían responder en un lapso de 90 minutos. Esto en un tiempo promedio de 22 segundos por pregunta. En papel y en teoría suena bien, pero en la práctica era completamente distinta. Las preguntas fáciles y su resolución no compensaban el tiempo que necesitábamos para poder responder las preguntas complicadas, las cuales eran las que prevalecían en la prueba Transformar. Esto nos daba un alto problema, ya que no importaba si eras un estudiante bueno, normal, regular o dotado. Esto realmente era insignificante. ¿Por qué? Porque no daba el tiempo para poder responder las preguntas necesarias para poder acceder a la carrera que nosotros queríamos escoger. Es de conocimiento público que en la prueba Transformar de la CENESID hubieron casos de corrupción. Esto lo teníamos al tanto por las distintas redes sociales en las cuales podíamos inclusive ver las distintas opciones para cometer ese fraude. Bien, vamos ahora a una parte central que a todos interesa. ¿Cómo hacer para aumentar los cupos en las universidades, Joaquín? Bueno, yo creo que uno de los recursos importantísimos es la cuestión tecnológica. La tecnología, y no necesariamente la opción presencial versus tecnológica, sino también una mezcla de ambas opciones en las carreras. Segundo, la diversificación de las carreras con troncos centrales y varias salidas, con lo cual se abre más esa necesidad de responder a la diversidad de los alumnos. Ahora hay alumnos que quieren tomar, por ejemplo, sacar su grado de abogado y culminarlo con economía. Y eso está pasando en una universidad española muy exitosa y a nosotros nos está pasando. Abogados que quieren sacar con marketing. Entonces, aumentar diplomaturas, menciones, etcétera, con lo cual podemos nosotros tener más alumnos y surtir más. Ya, esto es relativamente fácil para una universidad privada, autosuficiente, exitosa. Yo diría, ¿qué modelo? Por lo que conozco de ella, aunque me hubiese encantado estudiar ahí. La verdad, desde el espíritu y el ambiente que uno vive cuando entra, una modernidad y naturaleza increíble, hasta la mecánica de operación. Pero ¿qué pueden hacer las públicas para aumentar los cupos, Fabricio? Bueno, primero es importante que el problema se establezca en el debate público. La universidad pública requiere más recursos para recibir esos 100.000 estudiantes o 90.000 estudiantes, porque se necesitan más aulas, se necesitan más profesores, más laboratorios, y el fondo que actualmente financia la educación superior pública no es suficiente. Y hay otra pregunta de fondo. ¿Por qué cada bachiller quiere ser universitario? Porque es parte de la lógica de la sociedad. Tiene derecho a hacerlo, o a pensarlo, a aspirar, pero ¿por qué si eso no es necesariamente lo mejor para su carrera, su vocación o su condición? Porque nosotros como país tenemos que darles varias opciones. Actualmente en el imaginario tienes que ser ingeniero, tienes que ser doctor,
no hay las otras opciones donde el ¿Por qué sistema no se dice, fortalece eso? Rosalía Arteaga hablaba de las carreras intermedias. se puede y las fortalecer. técnicas. Y ¿Por qué como no se lo hace? tenemos que hacerlo como país, tenemos que hacerlo desde el sector empresarial para recibir a esos tecnólogos y no solamente decirle a un profesional joven, tienes que ser licenciado, tienes que ser ingeniero para recibir. Eso no es un problema cultural, Joaquín, también, Así es. porque no está jerarquizado la carrera intermedia o técnica, y segundo, porque, entre comillas, no está bien pagada también. Claro, depende. Hay empresas de las grandes que para ellos incluso forman a una especie de tecnólogos y son los que van a tener los cargos a futuro. Lo que pasa es que eso no se conoce. Esto es un problema cultural, efectivamente. ¿Cómo hacemos para atacar eso? Rompiéndolo. ¿Cómo lo rompemos? Lo rompemos trabajando en los colegios, invitando a padres de familia que escuchen la realidad, los índices de contratación, etcétera, etcétera, etcétera. ese dato. La empleabilidad y otra cosa que es muy importante, la internacionalización. Y en eso sí, ¿En qué sentido la internacionalización? en ese sentido sí quiero destacar que este reglamento, hasta donde puede, ha abierto las puertas para que nos movamos en igualdad de condiciones las universidades del Ecuador con las universidades del extranjero. ¿En qué sentido? Explíquemelo. Porque resulta que para nosotros, las ecuatorianas, las exigencias de calidad equivalían a una cantidad de dificultades, trámites, requisitos interminables, que incluso a veces había ocasiones en que para aprobar una carrera demoraban 7, 8, 9, 10 meses. Ajá. O un programa de posgrado. Okay. Este rato eso está limitado completamente y están además con la disposición de hacerlo. Qué bueno. En cambio, una universidad internacional graduaba a un alumno, venía con su título de las que están reconocidas y en 15 días tenía el título reconocido. Entendí. Frente a nosotros que teníamos que pasar 8 o 9 meses esperando que el CES nos apruebe. Okay. Buenas noticias. María Clara, ¿con qué volveremos? Volvemos con mis preguntas para nuestros panelistas invitados, que les recuerdo deberán responder sí o no, además de la opinión de un profesional en informática, Héctor Galarza. Ingresar a la universidad preparado para aprovecharla debe de ser el requisito general. Seguimos con Vera a su manera. 22 horas 49 minutos, parte final de este programa en el cual hemos analizado las consecuencias de eliminar por fin el examen, de transformar y transferir a cada universidad la decisión de cómo manejar su propio proceso de selección e ingreso. Un profesional en informática, Héctor Galarza, se interesó mucho en estos temas y recién en su cuenta de Twitter se dedicó a destacar la incidencia que había tenido la caída de cupos de algo que había sido presentado como la fórmula mágica para que haya mayor acceso a la universidad o a las universidades, y como vimos en este gráfico de hace pocos instantes, más bien decayó aquello. Desmitificado eso, aporta esto adicional Héctor Galarza. Respecto a la eliminación del examen de evaluación, siempre tenemos este paradigma que dice que si es positivo o negativo. Hay una pequeña inquietud, o mejor dicho, una debilidad que tenía este examen, y es que hacer un examen general que evaluaba todas las competencias de una u otra manera, metidas en un mismo saco, al que quería estudiar ingeniería, al que quería estudiar medicina, al que quería estudiar química o al que quería estudiar ciencias sociales. Este tipo de examen finalmente terminaba afectando a las personas que querían estudiar una carrera específica, dejándolos de lado. Nosotros podemos ver que cerca del año 2012 hasta el 2016, el incremento de personas que no podían entrar a una carrera que ellos deseaban, sino que les tocaba elegir dentro de las 5 opciones que tenían, con el puntaje que podían obtener. ¿Eso qué provocó? Provocó una deserción de alumnos en las entidades públicas. Este dato me lo pidieron. Tengo el del año pasado. Fue de 30.000 estudiantes. Antes les di los que se quedaron sin acceder a cupo, fue de 100.000. El dato de los que desertaron por problemas como estos fueron 30.000 en las universidades públicas. Entramos a la parte final con las inquietudes que plantean nuestros panelistas, María Clara.
En efecto, Carlos, mi primera pregunta para el doctor Guevara. Si el Estado no le asigna recursos adicionales para manejar su propio sistema de ingreso, ¿pueden reasignar los fondos de otras áreas, sí o no? Sí. Y la segunda pregunta, ¿cobrarían a cada estudiante una tarifa por el costo que significa el gestionar todo el proceso de examen de ingreso, sí o no? No. Muchísimas gracias. Ahora procedo con mis dos preguntas para el doctor Hernández y le recuerdo que las únicas respuestas son sí o no. La primera, ¿ustedes están dispuestos a capacitar el ingreso de bachilleres que demuestren talento, aunque no suficiente conocimiento, sí o no? Sí. Y la segunda, el ser una universidad autofinanciada que no requiere fondos del Estado, ¿significa que deben de seguir sus propias políticas, sí o no? Sí. Muchísimas gracias, Carlos. Bien, concluimos con sus reflexiones finales sobre el tema, que no hayan motivado mis preguntas o que no haya permitido el tiempo disponible. Joaquín. Bien, yo creo, insisto, que este es el momento fundamental para que las universidades replanteemos este encuentro con las empresas, este encuentro con los colegios y el trabajo sistemático. La necesidad de internacionalización. Tenemos que abrirnos y hacer que nuestro sistema educativo, la valoración en créditos, sea equivalente para que nuestros graduados puedan desplazarse en todas partes y ser reconocidos con los títulos. Eso es fundamental y ese es un trabajo. Y otra cosa, no se trata de acumular contenidos, no se trata de amontonar requisitos, se trata de dar competencias y sobre todo de guiar a los estudiantes para que logren conseguir lo que desean. Fabricio Guevara. Sí, había dicho, es una oportunidad para la universidad pública. La universidad pública tiene las condiciones, está preparada para que los estudiantes que tienen inquietudes de cómo ingresar el próximo año, lo van a hacer. Van a tener sus universidades para poder postular. Crearemos una plataforma a cada institución para que ustedes puedan ahí encontrar sus carreras, pero también creo que es importante generar un esfuerzo colectivo. La CENESIC lo va a coordinar inicialmente, para que no existan estas inquietudes de que vamos a tener que buscar en cada universidad la carrera, o que vamos a tener que dar muchos exámenes para ingresar, o incluso lo que se habla de las colas, ¿no? Con la tecnología que existe actualmente, no va a existir aquello. En realidad, decirles, tengan confianza en la universidad está preparada y vamos a afrontar este reto de la mejor manera, sacando una ventaja importante para servir formando de la mejor manera como buenos profesionales, pero sobre todo como mejores seres humanos. Gracias a ustedes por comparecer en vivo, a Rosalía Arteaga por enlazarse con nosotros vía Zoom. Han escuchado la opinión de una educadora como ella, dedicada más de 20 años a esta cruzada, del rector de la Universidad Espíritu Santo y del rector de la Universidad de Milagro, la primera privada, la otra pública, sobre un tema crucial que apenas ha empezado a resolverse. Y en buena hora se lo ha hecho, aunque debió haberse tomado esta decisión mucho antes. Les aclaro que la prueba Transformar se tomará por última vez para este segundo semestre en la sierra. En la costa desaparece para siempre. Que la responsabilidad de selección, nivelación e ingreso se traslada a cada universidad. Y que en muchos casos, especialmente en el de las públicas, no tienen posibilidad de manejarlo por recursos, por desarrollo tecnológico, por plataforma, etc. Esto no significa que se han aumentado los cupos. Simplemente ha variado el sistema de ingreso, reconociéndole a cada uno su autonomía para admitirlos y ojalá también para nivelarlos. Entonces, queda la promesa presidencial pendiente: libre acceso a la universidad. Claro, allí está, sin la contrapartida del Estado. En el caso de las públicas, eso tiene que resolverse con urgencia. Les pongo un ejemplo justo de María Augusta Hermida, quien es rectora de la Universidad de Cuenca, con quien hablábamos hace pocos instantes. Alrededor de 18,000 jóvenes postularon el año pasado para 3,000 o 3,500 cupos.
En el caso de la Universidad Central de Quito, el presupuesto es de 185 millones, apenas ejecutaron 139, o les asignaron 139, en la plataforma del 2022. En el último semestre, 28.000 jóvenes aspiraron a uno de los 5.975 cupos disponibles. Es decir, para quienes quieran o crean, y desde luego tienen el derecho de proseguir sus estudios de colegio o secundaria con una universidad, la posibilidad real de hacerlo todavía es remota. Queda el desafío, pero está allanado el camino. Se ha empezado a cumplir, y en buena hora, una promesa presidencial, aunque no completa, como muchas otras. Dios mediante, nos vemos mañana. María Clara. En efecto, el día lunes, así como a lo largo de la semana, a las 22 horas en vivo estaremos tratando temas de interés nacional, entre ellos la deuda pública, así como el veto ejecutivo a la ley del uso progresivo de la fuerza. Esperamos que nos acompañen. Gracias por su gentil compañía. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet Latam. Su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia.